Bueno, y vamos entonces con la sala 1, la cual me corresponde presentar el día de hoy, con nuestro primer ponente. Vamos a comenzar nuestro recorrido por Latinoamérica el día de hoy, con una ponencia muy importante que desde mi punto de vista nos va a dejar una enseñanza, creo que muy grande, relacionada con la monitorización de parches plásticos en el Pacífico panameño. Justamente es una ponencia que viene desde Panamá a cargo de Mercurio Ceballos. Él es originario de San Andrés Isla y de profesión ingeniero mecánico y especialista en manejo integrado del medio ambiente de la Universidad de los Andes, con experiencia en múltiples proyectos para la modernización tecnológica de empresas y soluciones ambientales en diversos países de Europa y Latinoamérica. En la actualidad se desempeña como COO de la compañía Fragata Space, empresa del New Space, cuya actividad se centra en ofrecer plataformas de observación de la Tierra para determinar el nivel de contaminantes en los cuerpos de agua utilizando inteligencia artificial. Mercurio Ceballos, muy buenos días, bienvenido a este Congreso Internacional. La sala es toda suya. Hombre, Carlos, muchas gracias por esa introducción. Es un placer para mí acompañarlos y compartir el día de hoy con ustedes. Aquí voy a compartir la pantalla. ¿Ya la ven? Está cargando. Cargando, ok. Un segundo, todavía no la puedo. Ya se me ¿Ya? Sí, señor. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Básicamente, sí, como la introducción que hiciste, básicamente vamos a compartir un caso de éxito de un proyecto que se realizó en el Pacífico panameño, específicamente en la ciudad de Panamá, en la zona que se llama Costa del Este. Básicamente, aquí la intención fue a través del Ministerio de Medio Ambiente de la República de Panamá y una ONG que es muy activa en Panamá, que se llama Marea Verde, que tiene un proyecto de contener los residuos en el río antes de que lleguen al mar. Pero bueno, desafortunadamente no todo se puede retener y hay un gran componente que llega a la desembocadura y finalmente afecta al medio ambiente de la zona. Entonces aquí el objetivo era mirar si podíamos lograr en esa zona específica por las condiciones de latitud y longitud, por las condiciones propias del Pacífico, que tiene unas mareas muy activas, ¿verdad? Y bueno, y por las descargas que se presentan continuamente, desafortunadamente, de los habitantes de la ciudad hacia esos ríos. Desafortunadamente hoy en día los ríos se han vuelto unas autopistas que están llevando gran cantidad de residuos, en este caso plásticos, a los océanos y los están impactando de una manera considerable. Importante que entendamos que menos del 1% del agua mundial, que es un bien finito, solamente el 1% está disponible para el consumo humano, pero más del 50% de ese 1% está impactado, contaminado, ya sea por la actividad humana o por la actividad propia del medio ambiente. Cifras interesantes para que tengamos en cuenta y dimensionemos el impacto que estamos generando sobre estos ecosistemas. Se estima que 13 millones de toneladas de plástico están llegando al año a los océanos, de los cuales alrededor del 80% son responsables de descargas por los ríos, y más del 80% de esas descargas corresponden a residuos plásticos. Si no hiciéramos nada y nos quedáramos quietos, consumiendo como lo venimos haciendo hoy en día, produciendo más plásticos, más productos, más empaques y exponiéndolos de forma inadecuada como se viene realizando, se estima que la cantidad de plásticos que llegarían a los océanos para el 2040 serían 3 veces más la cantidad de residuos plásticos que están llegando hoy en día, ¿verdad? Como lo mencionabas en la introducción, Fragata Space es una empresa de plataforma de observación de la Tierra para detectar contaminantes de los cuerpos de agua, entre ellos los plásticos. Aquí importante comentarles que Fragata, si bien es una empresa de origen española radicada en Barcelona, tiene corazón colombiano. La CEO y básicamente la mayor cantidad de su planilla de recursos humanos es de origen colombiano. O sea que estamos invirtiendo en recurso humano capacitado colombiano para brindar soluciones reales para la monitorización de estos parches de plástico.
Entendamos que lo que no vemos no lo podemos resolver ni controlar. Si no sabemos dónde está el plástico, en qué cantidades, cómo se mueve, generar una trazabilidad, generar una cuantificación, pues mal haríamos en determinar si una solución determinada está impactando a favor o está impactando en contra, o cuáles son las zonas más aptas para implementar un proyecto de contención de residuos plásticos para generar resultados más rápido. Entonces, lo importante es que la plataforma brinda una información en tiempo real, histórica, y puede generar predicciones a futuros para tomar decisiones. Básicamente, la información hoy en día es la mejor herramienta para cualquier entidad del Estado o para cualquier empresa privada o cualquier ONG para la toma de decisión. Lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien, o hace falta activar ciertos mecanismos de control. Aquí básicamente traigo a colación algunas constelaciones de satélites que usamos para generar información, para procesarla en nuestros algoritmos y generar Machine Learning. Básicamente la ESA, la NASA, la agencia israelí, la agencia japonesa y la agencia china tienen una considerable cantidad de sensores instalados en satélites, con lo cual nos brinda una amplia cantidad de información con diferentes características espaciales y temporales que nos permiten generar una solución diversa para situaciones particulares. Por ejemplo, Fregata Express no solamente monitoriza plástico, sino que también monitoriza calidad de agua, como pueden ser indicadores como la clorofila, cianobacterias, materia orgánica disuelta, hidrocarburos y demás. Pero bueno, aquí a colación traemos todas estas constelaciones que, dependiendo del proyecto, de la necesidad particular, bueno, tenemos una sensórica diferente en cada una de ellas y nos sirve para observar la Tierra en tiempo real. Básicamente aquí un poco del contexto. Este proyecto fue en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente de la República de Panamá y la ONG Marea Verde, y básicamente fue para realizar una interpretación y calibración de los algoritmos, porque si bien los algoritmos son propietarios de Fregata, hay condiciones particulares de cada zona. Por ejemplo, en esta zona está la condición particular de las mareas, la condición particular del color de la arena, la condición particular de la caracterización de los residuos o la cantidad de residuos que se acumulan. Básicamente lo primero que hicimos fue determinar un área específica de estudio. Entonces esa área fue en la ciudad de Panamá, en una zona que se llama Costa del Este, y ahí se segmentaron, se delimitaron 30 hectáreas de la desembocadura del río Matías Hernández, que pertenece a la cuenca Juan Díaz, y en la cual este río atraviesa toda la ciudad, y desafortunadamente por el inadecuado manejo o falta de educación, de almacenamiento, disposición final de los residuos, el río se ha vuelto una autopista para la salida de residuos, entre ellos la mayoría plásticos, que son los que flotan, hacia el mar. Básicamente acá tenemos unas imágenes a nivel de piso. Ahí podemos observar las condiciones en las cuales está esa desembocadura del río. Al fondo está el skyline de la ciudad, pero bueno, en la desembocadura tenemos todo tipo de residuos, todos tipos de plásticos, materia orgánica, animales, etcétera. Y bueno, unas cantidades bien interesantes de residuos se acumulan. La misma morfología de la playa, y el nivel ayuda a que haya una acumulación en esas laterales de la desembocadura. Finalmente, la ONG, dentro de proyectos que hay que aplaudirle, bueno, ha colocado barreras de retención para reducir finalmente esa gran cantidad de residuos que están llegando al océano. En este caso, hoy en día están trabajando ya en una barrera inteligente usando energía del mismo río, de la corriente, energía solar para la extracción de los residuos una vez se contienen. Básicamente con el ministerio hicimos unos sobrevuelos con dron, digamos dentro del RGB, el rango del espectro visible para el ojo humano, como para determinar cuáles eran las condiciones de estancamiento de esos residuos sobre la desembocadura, para tener una claridad. Luego quisiéramos un análisis a través de las imágenes satelitales, si eran coherentes con la realidad.
a nivel de piso, llamémosla, pues son sobrevuelos a menos de 100 metros, y lo que vemos es cómo los residuos se van acumulando y van apareciendo curvas de nivel, que finalmente son las curvas de nivel del terreno, que en la medida en que las mareas son aleatorias en altura, unas van más hacia la costa, otras llegan más hacia atrás, pues van dejando en el camino la acumulación de residuos, que son esas líneas amarillas que se pueden ver en la imagen. Y aquí traíamos también como referencia el tamaño de un píxel de, por ejemplo, un satélite que seleccionamos de referencia, el Sentinel, que es de 10 por 10 para alguna de sus bandas, de sus instrumentos de observación en este momento que usamos para determinar la ubicación de esos residuos. Entonces determinamos que si bien el píxel es bastante grande, pues iba a alcanzar a reflejar esa acumulación de residuos plásticos, en este caso, sobre la costa de la desembocadura de este río. Eso fue el 19 de abril de este año. Básicamente, ¿cómo funciona el algoritmo? Bueno, básicamente la luz, si bien la luz que nosotros observamos es la RGB, el ancho de banda RGB, pues hay muchas más bandas disponibles o longitud de onda disponibles dentro de la luz. Entonces, básicamente generamos las huellas espectrales de cada material, no solamente de cada material, sino en estados diferentes. Material en estado seco sobre una playa, material en estado húmedo dentro del mar, y para poder determinar esa huella que nos dice, una vez nosotros procesamos nuestros algoritmos, qué material es el que estamos observando desde el satélite. Entonces, lo básico aquí es determinamos las huellas espectrales, hicimos una caracterización de los residuos que se encontraban sobre esa desembocadura, determinamos cuáles eran la mayoría y sobre eso se hizo una validación de la huella espectral de cada uno de esos materiales encontrados sobre la playa para, una vez generado el algoritmo, bueno, poder determinar y ser fiables de qué encontrábamos, ¿verdad? A nivel de los algoritmos y las imágenes. Aquí tenemos una muestra. En el lado izquierdo vemos una imagen del satélite que está en las bandas RGB, que son las bandas que nuestro ojo alcanza a visualizar, ¿verdad? Y en el lado derecho está ya una imagen interpretada por el algoritmo de Fregata Space, donde con diferentes bandas de los satélites hacemos una interpretación y encontramos o resaltamos esos residuos. Si bien en el lado izquierdo no se alcanzaría, alguien que no sepa de la zona, pues no sabe que son residuos, y en su mayoría plásticos, ya con la interpretación de los algoritmos de Fregata Space propietarios, pues ya hacemos evidente dónde están ubicados, en qué áreas, qué volumen tienen a nivel de, qué área tienen a nivel de la playa y en qué lugar están ubicados. Esa es información importantísima para llevar un histórico de cómo es el comportamiento de acumulación, dónde se están acumulando, en qué porcentajes de área están apareciendo, en qué, si hay comportamientos estacionales, si están asociados a las lluvias, generalmente o desafortunadamente, la mayor cantidad de aparición de residuos plásticos en esta playa se generan en la época de lluvias, cuando básicamente el río crece y bueno, arrastra la gran mayoría de residuos. Ahí detectamos que hay una mayor cantidad de residuos acumulados sobre la playa, o sea que sí hay una estacionalidad. Y finalmente asociarlo a jornadas de limpieza, jornadas de sistemas de retención río arriba, para validar en qué porcentaje o qué efectividad tenían de retención esos sistemas, como el que mostramos anteriormente, versus las imágenes que nos reflejaban qué cantidad de residuos se estaban acumulando en la desembocadura. Aquí hay una imagen ya más macro, donde se ve en mayor área impactada de la desembocadura. No solamente se focaliza en la desembocadura como tal, sino que los residuos tienden a aglomerarse a lo largo de la costa, y dependiendo de las mareas van hacia la derecha o hacia la izquierda. Aquí tenemos una interpretación, como decía a un comienzo, la huella espectral es diferente si el material está en estado, llamémoslo seco, o está dentro del mar, en este caso.
Entonces, aquí la detección o los algoritmos varían. Dentro del agua lo vemos reflejado en color amarillo y fuera sobre la arena lo vemos en color rojo. Entonces, ahí hacemos diferencia de dónde están los residuos. ¿Están en la playa o están dentro del agua? En este caso, este fue una resolución de 20 por 20 metros, también el día 19 de abril a las 10:50 de la mañana, que fue la hora del paso del satélite. Para este algoritmo se usaron imágenes de la constelación de satélites Sentinel. Si bien las resoluciones funcionan muy bien para áreas muy grandes y dan una relación espacial de dónde están la mayoría de los residuos, digamos que ya para resoluciones más pequeñas y áreas más exactas, bueno, utilizamos también cámaras multiespectrales, llámese en un avión, en un helicóptero o en un dron. Básicamente acá está un resumen de los resultados. Se logró el afinamiento de los algoritmos en las condiciones particulares de esa área en Panamá para llevar y consolidar un registro. Finalmente, así no hayamos estado presentes en el pasado, podemos reconstruir la historia de esa playa con la información que tenemos disponibles en las diferentes constelaciones. Al reconstruir la información y monitorizar el presente con alarmas, podemos también construir y determinar el comportamiento a futuro, ¿verdad? Aquí se detectaron los residuos sobre las playas aledañas a la desembocadura del río y las zonas de parche de plástico fueron detectadas con éxito en una precisión superior al 85%, versus los relevamientos que habíamos hecho a nivel de piso de las áreas que relevamos con el dron en RGB, o sea, en luz visible, versus los resultados registrados por los satélites. Nos dio una precisión superior al 85% en la mayoría de las zonas monitorizadas. Y de aquí salió la propuesta, bueno, si tenemos esa resolución espacial, dependiendo de los satélites, ya sea 20 por 20 o 10 por 10 metros de cada píxel, vamos a hacer una monitorización a un nivel más cercano para tener una precisión mucho más fina. Y fue aquí donde, como les comentaba, hicimos sobrevuelos con drones, con cámaras multiespectrales, para bajar de esa resolución de píxeles de 10 metros, que fue la mínima que logramos, a 7 o 3 centímetros de cada píxel, con lo cual ya podemos mirar formas, determinar cantidad de residuos y una ubicación mucho más exacta y la morfología, cómo ellos se van aglomerando sobre la playa. Aquí tenemos el sobrevuelo del dron que se hizo previamente para la misma área de las 30 hectáreas iniciales. Y bueno, acá es una imagen RGB del dron donde se vuelven a visualizar las líneas de acumulación, que finalmente son líneas de nivel que se presentan por las mareas que suben a diferentes alturas y van acumulando los residuos en esta playa a diferentes alturas. Aquí está la latitud y la longitud de la playa, por si alguien en algún momento quiere ver la morfología particular de esa playa. Está en Ciudad de Panamá. Y aquí tenemos una imagen relevada con un sobrevuelo a 100 metros de altura, una imagen RGB. Aquí logramos tener píxeles de 7 centímetros, ¿verdad? Contra 10 metros que teníamos de las otras constelaciones. Y aquí, bueno, se ve con una precisión mayor dónde están ubicados los residuos, que son a los costados. Finalmente, por el medio desemboca el río Matías Hernández, y a los costados, por efecto de las mareas, se hace una acumulación de esos residuos. Aquí ya con los algoritmos de Fregata Space, finalmente el color bueno, azul es la playa o es la vegetación, y los colores amarillos ya corresponden a acumulación de residuos como tal, ¿verdad? Aquí a los laterales y en el centro, que se encontraban acumulados en el centro de la corriente del río, se encontraban acumulados algunos residuos. Esa era una resolución de 7 centímetros. Hicimos un sobrevuelo más segmentado sobre uno de los costados, una parte particular, para hacer bajar ese píxel de 7, llevarlo a 3 metros, a 3 centímetros, perdón, de 7 centímetros, llevarlo a 3 centímetros,
y estos fueron los resultados obtenidos. Aquí tenemos el RGB grande y acá tenemos el análisis ya con unos píxeles muchos más finos. Aquí el color rosado hace referencia a la acumulación de los residuos plásticos. Y si bajamos ya un detalle más, vamos a ver que aquí al lado izquierdo tenemos los píxeles de 10 por 10 centímetros. Al lado derecho tenemos los píxeles de 3 centímetros, que fue el sobrevuelo más fino. Aquí en colores rosados, colores amarillos, dependiendo del tipo de material, se comienzan a ver con claridad las áreas impactadas y el tipo de materiales que se encuentra específicamente en esta playa, que fue la estudiada. Además de ese análisis de la ubicación a través de la huella espectral de los materiales que se encuentran allí acumulados, también hicimos tenemos un algoritmo para la monitorización de los residuos, ver esos flujos y cómo es el comportamiento en este río y en esta desembocadura, cómo se comportan los residuos y bueno, medimos velocidades para saber cómo es el comportamiento a nivel de flujo como tal. Aquí sobre el río específicamente, mirar cómo es esa estructura de los flujos de esta desembocadura, ¿verdad? Para hacer una estimación de descarga, la velocidad de descarga de estos residuos flotantes y cómo es la morfología del río para ver cómo se van acumulando alrededor de la desembocadura. Aquí un patrón de flujo del río y la desembocadura y los píxeles, bueno, dirección de vectores de velocidad. El algoritmo. Acá traigo algunos ejemplos de algunos otros lugares del mundo. Por ejemplo, esta es una imagen en Honduras del río Chaparagua del 21 de agosto de este año, en donde se ve la descarga que está realizando este río, ¿verdad? De residuos flotantes, la mayoría plásticos, y cómo las corrientes, bueno, los direccionan y los acumulan sobre la costa adyacente. Este es otro ejemplo. Este es en la frontera entre Honduras y Guatemala. Este es el famoso río Motagua, que si bien descarga del lado de Guatemala, la acumulación se hace de los residuos del lado de Honduras. Entonces, bueno, acá hay un evento del 18 de septiembre del 2021, después de unas lluvias, se ve cómo descarga gran cantidad de residuos flotantes. Y bueno, y la dirección que toman. Este es otro ejemplo en Ecuador, en la desembocadura del río Portoviejo. Aquí también se visualiza ese embudo que genera la descarga después de unas lluvias arriba en la cuenca, cómo hace el barrido y bueno, y saca una gran cantidad de residuos flotantes. Luego estos residuos flotantes, bueno, estamos trabajando también en proyectos para hacer la monitorización, finalmente hacia dónde se acumulan finalmente. Si bien aquí están las descargas de los ríos, que son donde se están descargando el 80% de los plásticos que están llegando al mar, bueno, hay que monitorizar hacia dónde se están trasladando posteriormente. Y ya cerrando, bueno, Fregata Space está apalancada por la Generalidad de Cataluña, el POR XL y la ESA, la Agencia Espacial Europea. Mi nombre es Mercurio Ceballos, acá está mi correo electrónico por si me quieren hacer algún comentario, contactar y bueno, con mucho gusto. No sé si hay preguntas. Mercurio, muchas gracias. Qué interesante, de verdad, comenzar a conocer estas plataformas para monitorizar un contaminante tan grande como el que tenemos, que es el plástico, que es uno de los retos a los que nos enfrentamos diariamente. Hay tres preguntas, hay varias preguntas. Una de ellas, pues básicamente el mail de contacto, creo que ahí ya Mercurio no lo proyectó para que si ustedes desean contactar, pues obviamente lo pueden hacer directamente. Preguntas muy rápidas, Mercurio. ¿La plataforma y los satélites usados son específicamente para detección de contaminantes en agua o también puede ser usado para otros recursos como suelo o aire? Excelente pregunta, muy bien. Sí, si bien la ponencia estaba enfocada hacia este proyecto que hicimos en Panamá, que era para detectar los residuos plásticos o los parches de plásticos en la desembocadura del río, también tenemos trabajos para detectar
contaminación en aire, contaminación en suelo, exactamente. O sea, digamos que las constelaciones son muchas constelaciones que están disponibles y las usamos para interpretar los sensores que están dentro de esas constelaciones de satélites, los usamos para interpretar contaminación, no solamente del agua, sino también del aire o del suelo. Así es. Perfecto. Interesante, Mercurio, interesante. Otra pregunta que hacen los asistentes a este Congreso Internacional. ¿Han determinado a partir de la información de residuos monitorizados las implicaciones que estos tienen sobre la biodiversidad o los ecosistemas de coral o se queda únicamente en temas superficiales? Sí, si bien nosotros como empresa podemos visualizar los espejos de agua de cualquier lugar del mundo, ¿verdad? La contaminación que tiene un espejo de agua en cualquier lugar del mundo. Tenemos partners con los que trabajamos proyectos de monitorización ya bajo la superficie del agua. Perfecto, perfecto. O sea que también estamos viendo ya temas de profundidad para que todos lo tengamos Exactamente, presente. Una así pregunta es. más, Mercurio. Si a esta detección y caracterización de contaminantes se le puede hacer un monitoreo durante un periodo de tiempo para determinar la ruta de los mismos o únicamente nos quedamos en el área donde se acumula. No, sí, efectivamente. Ahí hay una combinación de retos que es entender los flujos, ¿verdad? Pero finalmente los residuos se desplazan dependiendo de los cuerpos de agua, de las corrientes. Entonces hay un reto de la resolución tanto temporal como espacial para hacerle un seguimiento y una trazabilidad. Estamos ya trabajando en un proyecto para hacer esa trazabilidad y saber hacia dónde se están desplazando, dónde se están acumulando las famosas islas de plástico y bueno, la famosa Mm, acumulación de residuos en la mitad de los océanos. Bueno, se han detectado aglomeraciones y bueno, se trabaja en determinar de qué fuente, dónde se están generando, o sea, o cuál es el río que las está alimentando, ¿verdad? Eso es lo importante para poder tomar decisiones de fondo, soluciones. Como dije al comienzo, lo que no se ve, pues no se puede controlar. Lo importante es monitorizar y una vez se tenga esa información, es el insumo para accionarse en una solución definitiva para mejorar, ¿verdad? Estamos impactando el medio ambiente y ya es hora de que lo remediemos de fondo. perfecto. Una última pregunta que llega por aquí, porque ya nos toca continuar con nuestra agenda. Después o durante el monitoreo, ¿cómo se puede comenzar a mitigar la contaminación por residuos plásticos en sitios de alta concentración? Es decir, después de ustedes realizar todo este trabajo de identificación, ¿a quién le entregan esto? ¿A quién le llega esto realmente Es para que una vez identificado, pues se tomen acciones? Porque nos quedaríamos únicamente en un importantísimo. tema de identificar y hasta ahí Sí, llegó, sí, ¿no es sí. cierto? Qué buena pregunta. Este proyecto lo hicimos en compañía del Ministerio de Medio Ambiente y de la ONG Marea Verde, que es una ONG muy activa. Nosotros hemos venido firmando acuerdos marco con diferentes gestores del medio ambiente, porque si bien tenemos la información, bueno, no gestionamos o no generamos solución de fin. Entonces la información la tenemos y la reconstruimos, como dijimos en un comienzo, así una zona no la hayamos monitorizado, podemos ir y extraer información histórica y esa información histórica tener un estadio de hoy y generar un comportamiento futuro de esa acumulación, ese impacto de esa zona. Y eso se lo entregamos finalmente a los gestores o administradores de cuerpos de agua, entidades del Estado, empresas privadas, que con la información que es muy valiosa porque no puedo hacer nada si no lo veo, si no lo mido. Luego, por ejemplo, en el caso de Marea Verde que les explicaba, ellos están colocando unas barreras inteligentes utilizando la misma corriente del agua, paneles solares, entonces se puede controlar qué impacto tuvo esa solución versus la historia de esa desembocadura, por ejemplo, o versus la historia de un puerto, o versus la historia de una laguna, o versus la historia de un embalse. Si hago una acción de mitigación de ese impacto, qué resultados me da versus la historia de ese cuerpo de agua. Entonces es ahí donde tenemos la referencia histórica, el actual y cómo podemos proyectar y si están generando resultados a favor o negativos. Perfecto, Mercurio. Mercurio, de verdad, muchas gracias. Muy interesante Es un este placer tipo por de la invitación. iniciativas, de tecnologías. Esto es lo que queremos ver en el Congreso.
proyectos de este nivel que puedan ser obviamente replicados en otras zonas como ustedes lo Claro. muestran a partir de la experiencia. Entonces, invitadísimo a seguir trabajando de la mano con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Nuevamente, gracias por la invitación. Un feliz A día. ustedes, un placer, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, vamos entonces en este momento a enlazarnos con las demás salas para poder entonces comenzar con lo que va a ser nuestro panel número 2.